Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Hace mucho frío, profe. ¿Está usted solo? Lo han dejado solo y se Hola, han profe, ido. buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar con la parte de depósitos y almacenes. Recuerden que yo les había dicho que íbamos a saltear un poco algunos temas. La idea es que también incorporemos la parte de depósitos y almacenes para que ustedes ahora, cuando fijen los objetivos que hablamos la clase pasada, que los tienen que trabajar un poco mejor, porque algunos los habían puesto, pero eran muy generales, o sea, hacerlos más específicos para lo que ustedes van a hacer. Bueno, ya entendamos un poco qué son los almacenes, qué lugares ocupan, qué disponibilidad tenemos que tener. Hemos visto algo de vehículos industriales que los permite también tener una relación de pasos, de lo que son los pasillos, lugares de emplazamiento de esos vehículos, radio de giro. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es ver un poco de lo mismo, pero de la parte de almacenajes y depósitos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver el concepto, vamos a ver una pequeña clasificación en cuanto a tipos de depósitos, y cómo es el organigrama funciona. O sea, vamos a ver cuáles son, qué es el concepto en sí de almacenaje, cuáles son las actividades, los objetivos específicos, que son muy parecidos a lo que ustedes van a hacer con una planta, con una distribución en planta. Pero bueno, acá hay que atender a lo que es fundamental, que es la clasificación. Según la clasificación va a ser el tipo de almacén. No todos los almacenes son iguales. ¿Cómo vamos a implementar un almacén? ¿Cuál es el equipo necesario para realizar el almacenamiento? Les comento que estoy sin cámara, por eso es que no me van a poder ver, porque no tengo buena conexión. Si ustedes no me pueden escuchar, me lo avisan, por favor. Bueno, y posteriormente haremos unas conclusiones finales de todo esto dicho. En primer lugar, vamos a definir qué es almacén. En el concepto antiguo, el almacén es la dependencia de la empresa para guardar la materia prima o el producto terminado para proporcionarlo en el momento que se necesite. Con el concepto moderno, es un local donde se guarda momentáneamente y en forma ordenada, bajo un criterio de rentabilidad, stock de mercancía cuyo destino es la venta o la incorporación en el proceso productivo. Esto parece muy similar, pero sin embargo es un concepto que ya de hace muchísimos años se está utilizando, esto de justo a tiempo, que tiene que ver con la logística, seguramente ustedes lo han visto en otras clases, en la parte de logística, pero tiene que ver con el concepto de rentabilidad de un almacén. No es muy rentable tener demasiado stock, no es muy rentable tener stock de materia prima o stock para la producción, ni tampoco de producto terminado. Eso no es el concepto que se maneja a nivel internacional en cuanto a lo que es almacenaje. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos en un país donde la economía siempre es fluctuante por diferentes motivos o causas, está de más de decirlo. Entonces, es muy importante el almacén de acuerdo a lo que yo estoy produciendo, porque con este criterio, ¿qué pasaría? Más de una vez nosotros quedaríamos sin el stock necesario para seguir nuestra producción. Sin hablar de todos los impuestos y todos los problemas que hay para importar insumos. Nosotros, lamentablemente, muchos, en la mayoría de las industrias, tenemos que hacer importación de productos que los sirven para la producción, que los sirven para el producto terminado. Entonces, tenemos la necesidad de un mayor stock de esos productos. Pero la idea, o sea, o el concepto actual, que son almacenes y depósitos,
tiene que ver con el criterio, como les decía, de rentabilidad y en lo posible minimizar esos costos. Sí, ¿se escucha? No sé si me preguntaron algo o... ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bien. Me avisan cualquier cosa porque esta mañana renegué muchísimo con el tema de internet y ahora estoy más o menos igual. Bueno, ¿qué es el almacenaje? Es la actividad principal que se realiza en el almacén y consiste en mantener con un tratamiento especializado los productos de una manera sistemática y con un control a largo o mediano plazo de acuerdo a lo que se esté almacenando. Dentro de las actividades que necesitamos hacer en los almacenes, o por qué se realizan determinadas actividades en el almacén, primero para esto que les decía recién, que tiene que ver directamente con lo que es costos a nivel de producción. Entonces, lo que se pretende es, generalmente, cuando se tienen almacenes que no sean por estos problemas anteriormente mencionados, tienen que ver con costos de producción y de transporte. Generalmente cuando nosotros tenemos una producción que no se puede parar por X motivo o los costos de transporte son muy elevados, eso los lleva a tener cierto stock, ya sea de productos para la producción o de algunos elementos que sean necesarios. Entonces, ese es uno de los por qué nosotros tenemos que realizar determinado lugar para el almacenamiento. Otro es para una buena coordinación entre lo que es la demanda y el suministro. Eso puede ser otro, el tener almacenes me permite también tener cierto stock, tenerlo visualizado, no tener que depender de terceros en el momento de la comercialización. También puede ser que sea necesario para el apoyo del proceso de producción o el apoyo del proceso de comercialización, perdón. Básicamente es parecido a lo primero, pero hay una diferencia. Nosotros que generalmente, no sé si lo tengo en esta filmina, a ver, déjenme ver para no volverlos, no. ¿Ustedes saben la diferencia entre almacenes y depósitos? No me puedo ir para ningún lado. A ver, chicos, ¿cuál es la diferencia entre almacén y depósito? No la sé, profe, la verdad. Ingenieros industriales no saben qué diferencia hay entre un almacén y un depósito, ¿alguno? Profe, ¿puede ser que en el almacén haya producto no perecedero? Como los almacenes donde compramos la comida, no. No, tiene que ver con el guardado de las cosas, no con el producto en sí mismo. ¿Qué diferencia hay, chicos? Puede ser la variedad. A ver, en base a lo que han visto, de lo que... ¿Variedad de qué? De los productos a ver si puede ser un poquito más... como un depósito sería... ¿Y cómo sería la diferencia? Un depósito sería de productos del mismo tipo y un almacén distintos tipos de productos. Va queriendo, no es específicamente así, pero está más, está dentro de lo que podría ser. En realidad el depósito generalmente es mucho más pequeño. Si ustedes se fijan en cualquier planta industrial, ustedes van a tener depósitos en determinados lugares de producción que solo sirven para abastecer ese punto, es un punto de apoyo de trabajo. Mientras que el almacén ya es más abarcativo, ahí ya podemos tener productos terminados, productos semi-elaborados, insumos para elaborar productos. O sea, el almacén es mucho más
grande, digamos, que lo que es un depósito. Entonces, no hay que confundir esto. Si nosotros llegamos a necesitar almacenar determinada cantidad de productos dentro del proceso productivo, lo que tenemos que realizar ahí es un depósito de insumos para la fabricación o para la producción. Mientras que cuando necesitamos almacenar, un almacenaje mayor ya de productos terminados, o también puede ser de insumos, pero para toda la producción, ese almacén puede estar reubicado en un punto estratégico dentro de la planta que tenga que ver más con el ingreso y el egreso, por esta cuestión que yo les comentaba al principio de todo lo que es remitos y papelería que siempre hay que controlar. Además, muchas veces están las básculas, o sea, los lugares donde se hace el pesaje de los camiones, si es a granel o son productos que directamente entran a través de pesaje, donde además se hace algún otro tipo de control, o sea, de calidad o de que esté en condiciones el producto, o que no haya faltantes en el momento que ingresa a la zona de almacenaje. Entonces, cuando ustedes hagan una distribución y necesiten generar lugares de almacenamiento intermedio dentro de la producción, esos son depósitos. ¿Quedó claro? Me van diciendo si van escuchando todos y si va quedando un poco... Quedó. Perfecto. Bueno, ya sabemos entonces cuál es la diferencia. Sustancialmente la diferencia tiene que ver con el tamaño. Básicamente, las actividades son muy similares. En el depósito hay controles, hay un sistema de stock, de determinación del stock, pero no de la forma que está en el almacén, que ya es mucho más riguroso, más específico, digamos, para lo que se pretende dentro de la fábrica. Nosotros además, se debe almacenar las mercaderías en buenas condiciones, tenerlas inmediatamente disponibles cuando se precise. Esto no es un dato menor. Parece una frasecita hecha, pero no es un dato menor. La mayoría de las fábricas, las pymes o los mismos trabajos prácticos que ustedes están realizando en este momento, muchas veces la queja de ustedes es de que encuentran dentro de los lugares de circulación, en los pasillos, mucho material suelto o material ubicado en ese sector, cuando en realidad debería estar en un depósito intermedio o directamente en el almacén. Bueno, ese es un criterio que dentro de la distribución ustedes deben tomar. Entonces, no es fácil estar, si trabajamos en lotes, por ejemplo, en un sistema de producción en lotes, tener que empezar a ver dónde están las partes que yo necesito para el armado o las partes que necesito para realizar el producto. Es muy importante que esto esté clasificado. No sé si hay algún grupo que esté haciendo algo de maderas, muebles o algún tipo de... porque se me ocurre eso en este momento. ¿Hay algún grupo acá? Bueno, por ejemplo, si tenemos una fábrica de aberturas, de madera o de muebles, que hagamos sillas, mesas y demás, generalmente hay mucho desperdicio porque si es a pedido, si es por lote, seguramente va a haber una variedad porque lo que se ofrece también dentro del producto es diferentes modelos, características, y todos esos recortes pueden servir para otros productos. Y va además distintos espesores de las planchas que vienen para la fabricación de los mismos. Entonces, tenerlo seleccionado correctamente, tener un lugar para depositar ese scrap, que en algún momento que no es scrap, porque yo lo voy a reutilizar, tal vez no inmediatamente, sino en un periodo relativamente pronto, porque de paso de mesa a hacer mesitas de luz, entonces tal vez los recortes de tabla me van a servir
Bueno, eso es lo que yo tengo que tener en forma clara, bien seleccionado, los espesores, los tamaños, el laminado, supongamos que sean laminados, si tiene un acabado liso, de color o blanco, o si, bueno, todo eso es lo, entonces no es un dato menor. Esto es lo que ustedes tienen que empezar a ver ahora cuando empiecen a ver de nuevo el trabajo práctico para definir bien esos objetivos. Vean también la parte esta de los depósitos y qué es lo que puede estar faltando, cómo lo pueden mejorar. Está de más decir que cuando tenemos que hacer una planta nueva siempre lo vemos con más detalle. Ahora, cuando no tenemos espacio, también lo tenemos que ver, porque por ahí, creo que si no me equivoco, uno de ustedes tenía un entrepiso que habíamos hablado del depósito, estaba muy desordenado y además era como incómodo ir a buscar las cajas, los distintos elementos que necesitaban para la producción. Bueno, ¿cómo se puede mejorar eso? ¿Cómo lo podemos hacer para que esté que cualquiera dentro de la planta pueda ir a buscar lo que sea necesario para terminar esa producción sin que tenga que empezar a revolver todo? ¿Se entiende esto? Esto es una cuestión muy sencilla, parece menor, siempre hablamos de grandes depósitos donde está todo prolijo y ordenado. No, tenemos que empezar a ver la parte de almacenaje aún en lugares o en condiciones que son muy precarias, que es muy probable que sean todas estas que ustedes tienen ahora que están analizando. También es importante desarrollar un sistema de recepción y un sistema de entrega adecuado. Aquellos que tengan venta lo tienen que tener en cuenta especialmente, pero aun cuando nosotros no tengamos venta dentro de la planta, el sistema de entrega tiene que estar pactado y tiene que estar elaborado. O sea, yo tengo que saber cómo, en qué condiciones yo entrego la mercadería, aun cuando sean piezas únicas, como en el caso de los chicos, el grupo que estaban haciendo los tableros eléctricos. Digamos piezas únicas porque son piezas que no requieren, si bien son volúmenes importantes y tienen un peso importante, son a pedidos, son específicos. Bueno, pero mientras tanto hay un periodo siempre entre ese producto que se terminó y la entrega, que yo tengo que disponer de un espacio, y muchas veces eso no se tiene en cuenta. Entonces empiecen a pensar estos lugares o estos lugares de almacenaje, cómo se los puede generar, cómo puede estar. Cuando hagan el diagrama de afinidades, fíjense que yo tengo que controlar, entonces el tema de recepción no es menor, quién va a estar a cargo del control, de todo ese personal que ustedes presentaron en el organigrama, va a ser el encargado, qué haría falta desde manejo de materiales. Bueno, acá llega el material, pero subirlo. Vuelvo a reiterar el caso que no me recuerdo bien si eran los chicos que hacían cerveza, pero subirlo a ese material o dejarlo por ahí con un montacarga, que no es demasiado, lo pueden resolver. Entonces, bueno, esas cosas hay que empezar a preverlas ya desde la etapa de distribución. El almacén es un capítulo aparte, pero tiene todas las mismas condiciones, como que tendrían que trabajar todo lo que están trabajando ahora para solamente lo que es el almacén. Bien, ¿queda claro? ¿Queda más o menos, se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, por otro lado, lo que debemos es conseguir, obviamente, un nivel de cumplimiento satisfactorio y que sea, hola Pablo, Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, disculpen, llegué un poquito tarde. No hay problema. ¿Cómo andás, Pablo? Estás muteado. Perdón, le llego un poco de frío y contento porque acabamos de sacar 2 camiones de la empresa con cosas para la gente en Club del Eje, con donaciones que conseguimos, así que por eso me demoré un poquito, ahí estaba con la gente que estaba saliendo ahora para acá.
Qué bueno, ¿es para alguna fundación en particular? No, nosotros trabajamos con una persona que se llama el Negro Toby, que es una persona que colecta y junta cosas. Entonces tenemos ya 4 acciones marcadas al año, donde nosotros ponemos las camionetas y los camiones de la empresa para ayudar a él, y uno de los camiones lo llenamos con fruta, verdura, cosas para donar, y donamos eso, y van empleados de la empresa a llevarlo para que ellos también sean partícipes de la donación, ¿no? Y que vean que hay gente que está bastante peor que nosotros. Qué bueno. Después de compartir videitos. Iniciativa por parte de ustedes, de la empresa. Sí, sí. Así que bueno, lo sigo, lo acompaño ahora, que está interesante el tema almacenes. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, como les decía, o sea, conseguir un satisfactorio nivel de cumplimiento de los objetivos al mínimo costo posible. Bueno, siempre que nosotros estamos diseñando estos depósitos, estos almacenes, también tenemos que ver cómo fluye y el tema de los costos. O sea, no es redituable tener depósitos obsoletos porque no se utilizan, porque nadie lleva cosas al depósito. No es beneficioso para la empresa tampoco conservar cosas que no se utilizan. Esto también lo tienen que ver, lo tienen que analizar. Es muy común en nuestro país, y sobre todo las pymes, en el interior, que tienen menos control, que se dejen máquinas que están obsoletas dentro de la fábrica. Bueno, si las retiramos, ¿a dónde las llevamos? Generalmente nadie se quiere deshacer de nada, porque estas condiciones que yo les mencionaba anteriormente, tan fluctuantes en cuanto a la economía, hace que por ahí las personas, los dueños de la empresa, crean que eso se puede recuperar en algún momento, se puede reutilizar en algún momento, lo cual también es posible. Pero bueno, eso es como las premisas que hay que empezar a pensar y analizar, porque son decisiones que seguramente ustedes, si son los encargados de llevar a cabo la parte de distribución, van a tener que tomar decisión, o por lo menos propuestas en este sentido. Bien, sigamos. ¿Cuáles son los objetivos básicos de una organización? ¿Sí? ¿Alguien habló? Bien. El objetivo básico de una organización eficiente del almacén se basa fundamentalmente en 2 criterios. El primero es maximizar el volumen disponible en términos de metros cúbicos. Y esto con ustedes lo vimos cuando empezamos con el tema de los planos, que dijimos que no es un tema menor conocer las alturas y conocer las alturas reales. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen una nave en la planta que es parabólica, pero tienen una altura delimitada y un remanente de esa altura que les queda hasta lo que es la cubierta de techo, que pueden disponer. Bueno, por ahí se puede pensar en entrepisos, o se puede pensar en soluciones a la altura del sector que está más comprometido, de hacer algún depósito intermedio. Por eso es importante el tema de los metros cúbicos. No es un tema menor, y menos si hablamos de almacenaje. Todo lo que podamos ocupar, no solamente en la planta, sino en la altura, es doblemente beneficioso, porque nosotros estamos en un mismo espacio potenciando al máximo la reubicación de toda esa mercadería. Ese es uno de los objetivos principales, que ya lo hemos hablado un montón de veces. ¿Cuál sería el otro objetivo? El otro es minimizar las operaciones de manipulación y de transporte interno. Dice, ya que ambas cosas significan un costo adicional al producto sin tener ningún valor agregado. Y esto no es menor tampoco. ¿Por qué les digo que no es menor? Porque generalmente cuando nosotros disponemos de un espacio, generamos un almacén, tampoco el tema es que los recorridos sean importantes. Nosotros tenemos que tratar de que ese almacenaje sea productivo,
en el sentido también de las operaciones, y buscarle la vuelta, que lo vimos cuando vimos vehículos industriales. Vimos que habían algunos sistemas, como lo que acabo de decir, montacarga o succionadores, o elementos que me permiten a lo mejor la manipulación con pocas operaciones, sin que sea siempre el traslado a través de vehículos industriales. Nosotros tenemos muy el criterio en la cabeza, sobre todo ustedes, del vehículo con el pallet que lo llevan y lo traen para todos lados, pero no siempre se dispone ni del lugar, ni de vehículo, ni de los costos de esas operaciones. Entonces tienen que ver soluciones simples, sencillas, cómo se puede solucionar, aprovechar bien la altura, que son, digamos, los dos requisitos básicos para que sea la organización del almacén esté fundamentada en base a estos criterios. Sigamos. Una de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta es la clasificación de estos almacenes. No son todos los almacenes lo mismo, era lo que comencé diciendo. Bueno, se clasifican en función de varias cuestiones. Una en función de la seguridad y del control del almacén, ese puede ser una clasificación. Otro en relación del flujo de la producción. Otro según su organización. Otro según el recinto que tenga el almacén. Otro es según el material que se va a almacenar. Y lo último, que recién lo mencionamos, según el movimiento de material. Como ven, hay una infinidad de formas de clasificar los almacenes. No es fácil, a veces es un mix de cada uno de estos que ustedes van a tener que, o sea, la clasificación incluye más de una, entonces se hace complejo. Lo ideal es clasificarlo o tener en cuenta estas clasificaciones a la hora del diseño de un almacén. Eso es lo fundamental. Vamos a ver según el control, según la seguridad y el control del almacén. Básicamente podemos hablar de almacenes cerrados, un sistema abierto o un sistema de almacenaje al azar. Cerrado es aquel almacén en donde está completamente, es una zona completamente controlada, donde solo entran personas autorizadas, o sea, cualquiera no puede acceder al sector de almacenaje. Generalmente está a cargo de una o varias personas que se dedican que están en esa área de trabajo, y ustedes a través de pedidos que se hace de cada uno de los sectores, se les acerca o ustedes se acercan al lugar y retiran el material que necesitan. Esto en el caso que sea un almacén que esté abasteciendo a la producción. En el caso que sea un almacén donde se saca mercancía, bueno, se lo hace a través de control. Todo ese movimiento que hay dentro de un almacén cerrado pasa por un sistema de control a través de facturas, de remitos, de vales de entregas, de distintos elementos o documentación que permiten a ustedes entrar y sacar el material. Eso pero la característica de que sea cerrado es que no todo el mundo accede al almacén. Mientras que el abierto es todo lo contrario, son sistemas donde no hay unas restricciones particulares en cuanto a la entrada de los productos. Supongamos que sea que se vayan dejando en pallet esta mercancía, o en estanterías o en sistemas de contenedores. Bueno, generalmente se trata de grandes superficies. Por ejemplo, en un corralón el sistema es abierto. No es abierto porque esté a la intemperie, sino porque la forma de que se va llegando el material y se lo va dejando no está delimitada. O sea, salvo en algunos lugares se sabe a dónde se va a llevar el hierro, el cemento, la piedra, la arena,
tiene como sectorizado, pero el sistema es abierto. Si ustedes en un momento necesitan poner bloques de cemento en un determinado lugar, lo colocan. Esa es la característica y no hay este control como veíamos en el anterior. ¿Vamos bien hasta acá? Y les habíamos nombrado otro. Ahí, sí. ¿Qué justificaría que sea abierto o que sea cerrado? El tipo de producción que vos tenés. El tipo de producción que vos tenés. Supongamos que estamos en donde manejamos piezas para la producción que son, primero, depende de la infraestructura que tiene la empresa. Mientras más grande es, más importante es el almacén y más cerrado es ese almacén. No es lo mismo donde vos tenés 12 operarios, que los conoces a todos, donde tenés 150 operarios, o 200, o 300, o 1000. En el caso de grandes fábricas automotrices, por ejemplo. Hay un flujo de gente que no todo el mundo podría acceder a buscar elementos. Por ejemplo, en una fábrica automotriz no te van a dejar entrar a la zona a buscar las baterías, no cualquiera va a ir a buscar las baterías para hacer el ensamblaje en el auto. Eso directamente hay un encargado que está en el depósito a través de un remito, se deja un registro y lo lleva a la área de producción. No va a ser el que haga los ajustes ahí en la parte de ensamblaje. Esa es la característica fundamental. Y después está el sistema de almacenaje. No sé si con eso te lo contesté. Sí, se entendió. O sea, tiene que ver con el costo, tiene que ver con la cantidad de personas, tiene que ver con el tipo de producto que vos estás manejando. Si son productos muy, digamos, contaminantes, son muy costosos, pueden tener una serie de características. Supongamos que estemos haciendo, que no es una producción, pero es lo primero que se me viene a la cabeza, que estemos haciendo anillos de calidad donde todos van con un engarce de una piedra preciosa. Bueno, eso va a estar en un depósito que cada vez que yo vaya a buscar me van a dar un remito o va a quedar registrado cuántas piedras yo saqué para hacer los engarces esos de los anillos. Estoy diciendo cualquier pavada, pero... No, pero se entendió, o sea, se justifica según claro. el costo. Y también la cantidad de peligro, gente. Por ejemplo, en la construcción, una obra sí o sí tiene que tener almacén. Porque si no, vos no llevás el registro de quién se llevó las cosas, ni siquiera quién se llevó las herramientas, ni quién se llevó los materiales. Entonces, sí o sí tenés que tener un control, que se tiene otra denominación, se llama sobreestante, se improvisa un obrador, se improvisa una zona pero tiene que haber un control. Si no, imagínate que estemos haciendo un complejo de vivienda y tengas 5 contratistas, y cada uno va y saca las bolsas de cemento que quiere. Y bueno, más de una se va a la camioneta del contratista y no va a la obra. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, lo mismo pasa en lo que les decía recién de las baterías. Si no hay un control, y bueno, cada tanto una de esas baterías va a parar al auto de que está ahí en la producción. Son cosas que primero garantizamos el producto. Si hay una falla, hay un control, pues se puede hacer un seguimiento. Además, es para cuando hay un número importante de empleados dentro de la planta, cosa que también se puede resguardar, que no cualquiera acceda al mismo. Pero hay lugares o hay fabricaciones o hay tipos de producciones que es imposible. Si usted está haciendo vigueta, no voy a tener un almacén cerrado. No puedo tener un almacén cerrado, es un sistema abierto, porque tendré las tolvas para el cemento, para los áridos, pero después todo lo demás y el hierro y demás van a ir entrando a medida que yo voy realizando, y no tengo una forma tan de control como en los casos anteriores. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, y después, que acá no lo puse, pero se los mencioné, está el sistema de almacenaje al azar. Eso es cuando yo tengo tipo depósito, un gran depósito, y a medida que va entrando lo voy dejando. Supongamos que yo
comercializo voy a abastecer a varios supermercados chicos en la ciudad, alejado tengo el depósito y a medida que me entra la mercadería que sea, yo lo voy depositando en el lugar que hay espacio. Entonces ese es un almacenaje al azar. Esto generalmente, cuando se da este tipo de almacenaje, el cerrado, ya vimos que tiene que ser una producción importante y donde la parte de la producción también tiene un costo importante. El sistema abierto puede ser que el costo de la producción también sea importante, pero no hay como un seguimiento porque se va haciendo, es una producción en serie y en lote, o sea, donde yo no tengo una forma de hacer, no necesito ese almacén tan cerrado, tan específico. Y cuando es por azar, generalmente es cuando nosotros hacemos algún tipo de reserva. Entonces, a medida que va llegando y según lo que vaya llegando, lo voy depositando, no tengo un lugar determinado, no tengo un lugar específico indicado para dejar ese producto, porque va entrando. ¿Dónde pasa esto? Y bueno, pasa, por ejemplo, en las grandes tiendas. Las grandes tiendas, hoy me llega un stock de pantalones de jean, mañana me llega un stock de suéter y al otro día me llega un stock de zapatos y bueno, se los va almacenando a medida que va habiendo lugar, porque va llegando y no sabemos específicamente cómo llega. Eso pasa en todas las tiendas, no solo tiendas de ropa, sino de almacenes o supermercados, ese tipo de cosas. ¿Estamos? Bueno, acá estaba, creí que no estaba la filmina, pero se los acabo de explicar. Bueno, otra de las clasificaciones que dijimos en relación con el flujo de producción. Bueno, se puede clasificar los almacenes en relación al flujo de producción en los siguientes grupos. Es un poco lo que empezamos a hablar en cuanto a materias primas, productos intermedios, productos terminados, material auxiliar. Dentro de eso tenemos todo lo que es para preparación, pedido y distribución, que también lo tenemos que tener en cuenta. En cuanto a almacenes de materia prima, son obviamente aquellos que contienen suministros, envases, todos los elementos para que posteriormente nosotros vamos a utilizar en el proceso de transformación, o sea, de producción propiamente dicho. Almacenes de productos intermedios, lo que hablamos hace un rato, que yo se los determine como depósitos, que generalmente son chicos y abastecen a un determinado sector de la producción. Almacenes de productos terminados, esto ya lo sabemos todos, pero la particularidad que muchas veces la materia prima que entra puede no tener las mismas condiciones en cuanto a edilicias o ambientales, o sea, de condiciones de humedad o de seguridad con respecto al almacén de productos terminados. Esto hay que verlo y decir, bueno, ¿me conviene separarlo? No me conviene separarlo, o sea, no es muy al azar. Yo tengo que hacer un estudio y decir, bueno, mira, a mí me entra madera, pero salen sillas de comedor. Bueno, la madera a lo mejor puedo tener un depósito, pero no va a ser lo mismo, no puedo tenerlos mezclados. ¿Por qué? Porque esos, si bien van encintados, van con film y demás, cada uno de los productos terminados, puede ser que el mismo polvillo o ingresar y egresar con estos elementos me los raye, los arruine, o las condiciones a lo mejor para obtener en tránsito la madera no es tan importante como cuando ya está el producto terminado. Entonces yo ahí tengo que hacer un análisis. ¿Me conviene realmente tener el mismo almacén para materias primas que para productos terminados o no? Los tengo que separar. Si es así, lo ideal sería que al inicio de la producción esté el de materia prima y al final de la producción de productos terminados. Si trabajamos en lote, que es el gran problema de todos los que trabajan en lote, bueno, ¿a dónde los pongo? ¿Cómo los pongo a estos depósitos? Bueno, veré, o sea, posiblemente necesite
más de uno, o sea, posiblemente haya un almacén para materia prima, después haya depósitos intermedios y posteriormente haya un almacén o no de productos terminados. También depende de cómo ustedes entregan y el flujo que tienen de esas entregas. Si es muy rápido, es muy probable que no necesiten un almacén de productos terminados. Ahora, si ustedes tienen que reservar un stock porque no tienen una venta continua a través del tiempo, sino que lo hacen en forma estacional, supongamos, hago pan dulce, bueno, yo tengo que tener un almacén de productos terminados y en ese caso ese almacén no necesariamente puede estar con la materia prima. Por ahí sí, por ahí no, depende de las condiciones que esté el almacén de materias primas. Todo esto hay que irlo analizando y hay que ir viéndolo para poder hacer correctamente la distribución. Esto de que yo pongo el almacén en cualquier lado, o tengo un solo almacén, o tengo 10 almacenes, va a depender de lo que está analizando cada uno. No es igual para todos. Por eso es muy importante, por eso se los doy ahora, me adelanto un poco para que ustedes ya empiecen a trabajar con esto. También para la gente que está en servicio, hemos hablado de algo, o sea, hemos hablado, creo que hablé con uno solo de los grupos, sobre todo los que están con el tema de las clínicas, en cuanto al almacenaje. Uno de los grupos, casualmente, quería cambiar la parte del almacén, que era la farmacia, y estaba muy cerca, corríjanme si están acá los chicos del Morra, estaba muy cerca de la parte de administración. Fíjense en que hay la importancia que tiene que la administración esté muy próxima a la zona que es la farmacia, que no deja de ser un depósito de remedios. ¿Por qué? Porque son remedios que son muy buscados en el mercado negro y que hay que tener mucho control, o por los mismos pacientes internos, si bien no tienen acceso, pero sí que no tenga acceso los enfermeros, que no tenga acceso el común de la gente, sino que a través de un mecanismo se pida todo lo que es remedios y se lo lleve al pabellón o a la zona que se va a atender. Esto es muy importante. Porque son productos muy sensibles. Las condiciones ni hablar, en ese caso ya son muy específicas que tenemos que tener para tener un buen resguardo ese tipo de productos. Como ven, cada uno tiene una importancia de acuerdo a lo que se está haciendo. Entonces, siempre hay que analizarlo. Bueno, almacenes también podemos tener para material auxiliar. Nosotros hemos hablado un poquito cuando empezamos con el trabajo de distribución, ¿qué hacemos? O sea, que se acuerdan que yo les decía, hagan una tabla con todo el material que tengan, con todo lo que entre, ya sea para mantenimiento, bueno, ¿a dónde va eso? ¿A dónde lo disponemos? ¿Tenemos algún lugar? ¿Podemos crear una pequeña sala, un lugar, un depósito muy chiquitito para todo lo que es mantenimiento? Bueno, eso también entra en la parte de distribución. Mira, acá cuando tenemos que arreglar las máquinas, queda el aceite, los combustibles o lo que fuere, pero queda todo desparramado porque no sabemos dónde ponerlo. O lo llevamos al depósito y a lo mejor lo que están haciendo es fabricación de algo que es comestible, entonces no debería estar ahí. Entonces, bueno, empezar a ver si yo tengo que generar un pequeño depósito para todo lo que es el material auxiliar. Lo mismo, almacenes para preparación de pedido y distribución. Si yo además hago la venta y logística dentro de la planta, bueno, obviamente que también voy a tener que tener en cuenta ese sector y ya va a ser diferente que un almacén común tradicional para una producción tradicional. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? Sí, claro, se escucha bien. Bueno, gracias. Escucho perfecto. Bien. Otra de las clasificaciones es según su organización.
Entonces podemos decir que los podemos denominar centralizados o descentralizados. El centralizado se da el primer caso cuando el establecimiento o la fábrica reúne en su propia sede todos los almacenes. Es decir, esto que acabamos de decir, todos los almacenes están dentro de la planta de producción. Mientras que el segundo caso es cuando los sectores de almacén están situados en otro lugar. En cuanto a la conformación interna, los almacenes pueden estar constituidos por locales únicos o por una serie de locales separados. Bueno, lo que les acabo de decir. La disponibilidad de un local único obliga a tener reunidos todos los materiales. Bueno, lo que les estoy leyendo por eso, porque por ahí no me acuerdo lo que puse. Es un poco lo que les decía recién. Acá de la separación dependerá de qué estoy haciendo. En cuanto a esto, que son centralizados, descentralizados, generalmente dependerá de la necesidad de stock, ya sea de materia prima, producto terminado o material intermedio, de la capacidad de la empresa, de los terceros que me abastecen a mí, si ellos pueden guardar parte de ese material que yo voy a necesitar. Eso hay que estudiar de acuerdo a cada tipo de producción. Descentralizado, por ejemplo, lo que más comúnmente ustedes habrán visto son los almacenes para que abastecen a los supermercados. Están generalmente fuera del ejido urbano. Habrán visto cuando pasan por la circunvalación varios depósitos. Bueno, ahí está todo el material, los productos, digamos, que se llevan a los centros específicos de venta. Eso depende de cada uno de la actividad que esté realizando. Pero se hace un estudio, o sea, no es algo que yo digo voy a hacer uno centralizado o descentralizado, se hace un estudio económico que tiene que ver con toda la logística, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con un montón de cuestiones que ustedes ya lo han visto en otras materias. Lo importante es que acá también se hace una clasificación en cuanto a eso. Bien. Luego tenemos la clasificación según es el recinto del almacén. Este almacén puede ser abierto o puede ser un almacén cubierto. Generalmente nosotros conocemos, o ustedes habrán visto, la mayoría de ustedes son cubiertos, pero hay depósitos, como les decía al principio, los corralones son a cielo abierto. Es imposible tener todo ese material bajo grandes galpones o tinglados, y sería además costosísimo y además no tendría mucha justificación. Es material que puede estar a la intemperie. Si yo hago losetas o hago viguetas, tranquilamente gran parte de los materiales para la producción los puedo tener a cielo abierto, mientras que solamente lo que es cemento necesito tener, como tienen acá, una especie de silo o tolva. Bueno, esto hay que también verlo y analizarlo. La mayoría de ustedes hasta ahora lo que he visto son almacenes cubiertos, o sea que ya tendríamos una clasificación. No recuerdo, salvo algo específico, algunas tolvas, algunas cosas que he visto, la mayoría son cubiertos. ¿Me recuerdan ustedes si alguno tiene a cielo abierto, un almacén abierto? Otra clasificación que tienen los almacenes según el material que se va a almacenar. Bueno, nosotros tenemos almacenes para bulto, almacenaje a granel, almacenaje de líquidos, almacenaje de gases, y cada uno de ellos tendrá una forma adecuada de realizar esos almacenajes. Por bultos, el objetivo es juntar el material en unidades de transporte, esto que hablábamos la clase pasada, la anterior, de unidad de carga,
Entonces, ver esa unidad de carga, o sea que ese almacenaje por bulto también tiene que tener alguna relación con el sistema de flujo de carga que yo tengo, bueno, para que se aproveche mejor y para que tenga una capacidad, y esto está relacionado con qué tipo de vehículo o transporte yo voy a hacer el envío del material. El almacenaje a granel generalmente es muy específico, es para determinada tipo de producción. De hecho, ustedes acá, los que van a fabricar cerveza y creo que los que hacen la yerba mate y algunos otros grupos más tienen el almacenaje a granel. Bueno, lo que se trata cuando es a granel, lo mismo que vimos recién en los áridos, en la filmina anterior, es ver en qué condiciones y qué es lo más adecuado para ese almacenaje. Puede que la fábrica no lo tenga o no esté implementado, nosotros tenemos que ver de qué manera se puede implementar algo que mejore esas condiciones de, acá disculpe que me están, alguien que se, sí, si Tiziano se puede retirar, no hay problema. Bien, les decía, bueno, cuando es a granel, yo tengo que ver, o sea, generalmente el costo de transporte es mayor, es otro tipo de transporte, entonces yo tengo que ver las condiciones de llenado de esos silos, cada cuánto, en el caso que sean silos, cómo se va a verter, cómo se llega al lugar de almacenaje. Esto es si tengo que hacerlo a través de tuberías o tengo que hacerlo a través de cinta, transportador, o sea, cuál va a ser el medio que llega para hacer ese almacenaje. Entonces ahí empezamos a ver qué tipo de dispositivos y ahí tenemos que ver cómo lo podemos solucionar de la forma más óptima y más económica posible. Lo mismo pasa con los líquidos, ¿no es cierto? Generalmente el transporte se realiza a través de cañería, son específicos, pero bueno, hay que ver que esas conducciones de las cañerías, por dónde las vamos a hacer pasar, y si queremos hacer algún ajuste o alguna modificación, ver que esa modificación no sea tan costosa, porque siempre que hablamos de instalaciones, tanto sea de silos para elementos de almacenaje a granel, como para almacenaje de líquidos, de gases, siempre son dispositivos muy costosos en todo lo que es el sistema en sí y no se pueden modificar. O sea, si ustedes quieren hacer una adecuación, un ajuste, una mejora en esa distribución, bueno, eso es casi como que no lo pueden tocar. Ya si ustedes están planteando una planta completamente nueva, bueno, está bueno hacer un análisis más exhaustivo y buscar especialistas en este tipo de instalaciones que los orienten en cuanto a cómo es la mejor forma en función de la producción que ustedes tienen y dónde localizarlos, ¿eh? Esto es muy importante. Por eso no es una clasificación somera, sino por la importancia y los costos que significa este tipo de almacenaje, además de ser completamente diferente. Bueno, según el movimiento de materiales, algo ya vimos en las clases anteriores, dependerá si es manual, si es asistido o si es totalmente mecanizado. ¿En qué me va a cambiar? En las condiciones, me va a cambiar en las alturas, me va a cambiar en la variedad de productos, me va a cambiar en el tipo de estantería, me va a cambiar en los pasillos, en los anchos de pasillo. Esto ya lo hemos hablado y ya lo hemos visto, pero también se puede clasificar los almacenes de acuerdo al movimiento de materiales. Obviamente que si lo tenemos totalmente mecanizado, el costo de ese mecanizado se tiene que justificar. Obviamente que va a ser mucho más simple, no tengo que tener tantas premisas, pero bueno, o sea, tengo todas las premisas para lo que es mecanizado, pero no voy a tener que
analizar los movimientos y demás, porque ya está calculado. No significa por eso que no sea, puede ser el más apropiado, pero obviamente que estamos hablando de costos muy importantes. También tenemos que ver en esto si es manual, si es asistido, si es totalmente mecanizado, qué tipo de mecanismo estamos utilizando. Si lo vamos a hacer a través de perchas, si lo vamos a hacer a través de puente grúa, si lo vamos a hacer a través de cintas transportadoras o transportadores rodillo, si lo vamos a hacer en altura o a nivel de piso, qué además necesitamos. Bueno, eso, las condiciones tienen que ser las óptimas, las alturas tienen que ser las óptimas. Estamos viendo ahí una fotografía con un puente grúa, obviamente que tiene que dar las alturas. Todo esto, siempre que nosotros veamos todo lo que es manejo de materiales, todo lo que es almacenaje, tiene que ver también cómo se lo lleve y se lo trae. Entonces también es importante que a la hora de elaborar un proyecto nosotros veamos en qué condiciones y si los dan de acuerdo a las alturas, a las condiciones del piso, a los desniveles, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto, en la implementación de cualquier vehículo industrial, nosotros tenemos que contar con los espacios necesarios. Ya vimos de pasillo cómo lo calculábamos, vimos que tiene un radio de giro, que también es importante, también el peso de lo que se va a mover, o sea que vuelve de todo, o sea, siempre estamos haciendo, fíjense en que tocamos cualquier tema y siempre los problemas son los mismos y tenemos que apuntar hacia el mismo punto, entonces es importante irlo viendo. Bueno, cuando es totalmente mecanizado, obviamente que podemos tener a través de la robótica distintas tecnologías que nos facilitan este traslado, transporte y manipuleo. ¿Cómo se implementa un almacén? Esto es importante. Fíjense acá, ustedes están viendo un partido que se llama en lo que es la parte de diseño, el organigrama funcional de un almacén en este caso, pero es muy similar, si ustedes se fijan, es muy similar a una planta industrial. Tiene las mismas características, los mismos componentes, nada más que se reduce a un área específica. Lo que estamos viendo acá es lo que vamos a hacer exactamente para toda la planta, además para la zona de almacenaje. En primer lugar, la implementación de un almacén tiene que ver con la localización, o sea, ¿dónde lo vamos a ubicar? La selección del lugar para localizar el almacén. Y esto es importante en lo micro y en lo macro. En lo micro por todo lo que acabamos de explicar y de decir. Y en lo macro porque también los costos de implementación, supongamos que sea un sistema cerrado y descentralizado, lo ideal es que yo me vaya a lugares donde tengo seguridad, donde tengo todas las condiciones para lo que es circulación de los distintos vehículos, camiones, donde estén dadas las condiciones en cuanto a la cantidad de gente que pueda haber en el sector, en el caso que yo necesite convocar a gente para la parte del almacén. Es decir, lo ideal sería que siempre las localizaciones, como una planta industrial, sea dentro de predios industriales. Muchas veces no se puede hacer por distintos motivos, porque no es lo conveniente o porque no están dadas las condiciones. Bueno, en ese caso hay que hacer un estudio más detallado de cómo va a ser esa localización. Luego el diseño. O sea, el diseño es básico, es lo mismo que van a hacer con la planta, determinar las dimensiones, las capacidades, los servicios, las zonas de zonificación, en el caso que las tuvieran, supongamos que ustedes dentro de ese almacén tienen todo, tienen desde
materia prima, material para procesos intermedios, material, producto terminado, materiales para mantenimiento. Bueno, lo pueden sectorizar tranquilamente. Si el tipo de producción que ustedes tienen se lo permite, ustedes pueden hacer distintas áreas dentro del depósito y ese sería el diseño que ustedes están haciendo, junto con la zonificación, o sea, distribuir zonas básicas dentro de este diseño que ustedes están haciendo. ¿Cómo vas a organizar? O sea, la parte de organización, cómo vas a hacer la distribución de cada uno de esos espacios. Tienen que darle una forma, tienen que sacar una superficie, siempre priorizando el volumen, porque en almacenaje el volumen es muy importante, por esto de que podemos utilizar las alturas y no extendernos. No es conveniente que sea largo un almacén, sino que sea alto, porque yo ahí en poca superficie y tengo mucho volumen y eso me permite a lo mejor el mismo almacenaje que en una superficie larga, o sea, o con mucho recorrido. Luego el personal, los puestos de trabajo para la gestión del almacén, eso también lo tengo que cuantificar y ver de acuerdo a toda la clasificación que vimos recién, si va a ser un sistema cerrado, si va a ser abierto, si va a ser al azar. Bueno, yo de acuerdo a eso, si va a ser con vehículos industriales o sin vehículos o en forma manual, yo tengo que ver con qué cantidad de personal voy a contar y siempre implementar algún sistema de control, fundamentalmente implementar un sistema de control. Es muy importante que esto lo hagan aún aquellas en pequeñas empresas, cuando ustedes vayan y que les digan, no, pero yo acá no hace falta porque yo sé dónde está todo. No, ustedes siempre lo tienen que proponer como parte de una buena distribución. Aunque el dueño o el encargado de esa planta les diga, no, pero acá nunca falta nada porque yo sé hasta el último tornillo. No, siempre tratar de llevarlos a un sistema automatizado de registro, de control. Siempre el control es bueno para la organización. Y acá en distribución, como vimos al principio, que lo hablamos en la primera clase, tiene mucho que ver con el control. Muchas veces los grandes problemas no tienen que ver con la planta en sí o con la distribución en sí, tienen que ver con el control, con el sistema de seguimiento y control. Al no haber control, cada uno hace lo que quiere. Entonces, la planta funciona como puede, no como debería. Entonces, eso es lo que también hay que capacitar un poco al personal y tener el personal adecuado. Bueno, ¿cómo se calculan esas áreas? Básicamente nosotros cuando calculamos tenemos que dimensionar como la planta, como todo. Bueno, lo tenemos que sacar en base a algo. En distribución para la planta, nosotros ¿de qué los guiábamos? ¿De qué los guiamos para sacar la superficie? Ya la han hecho esa tabla, así que eso me lo pueden contestar. ¿De qué se valen ahí? ¿Cómo sacaron la superficie de la planta? Chicos, ¿están? ¿Se durmieron? ¿Cómo te va, gente? Hola. No quedó nadie, literal. Profe, ¿qué preguntó? Disculpe. ¿Cómo sacan el área? A ver, ¿cómo es tu nombre? Largo por ancho. A ver, ¿cómo lo sacaron? ¿Cómo determinaron las áreas? Sí, un área es A por B o largo por ancho, pero ¿cómo lo sacaron para la parte de distribución en las distintas áreas? ¿Con el plano, profe?
Sí, bueno, los que tienen planos, si no tuviesen plano, si han hecho una tabla, chicos, le pusieron porcentaje de flexibilidad, le pusieron un montón de cosas, han presentado con tablas y todo. ¿Cómo sacaron esas áreas? A partir del diagrama de bloque, con eso hicieron el esquema. Cuando hicieron el diagrama de bloque, no tiraron una línea así nomás. Más o menos las áreas de cada uno de los sectores que relevaron tienen áreas. Bien, sí, pero en el caso, ¿cómo lo podían hacer? Tienen ahí un método que lo pueden utilizar. ¿Cuál método es? Chicos, el que utilizan las máquinas de acuerdo a los lados trabajados de trabajo, de puesto de trabajo. Bueno, me parece que van a tener que repasar un poquito el apunte, ver el método de Gercher, ver ahí un poquito cómo se calcula y ver cómo se calcula en el caso que tengamos las máquinas. ¿Se acuerdan que hablamos de la superficie, de los pasillos, el ancho de máquina, el lugar de puesto de trabajo? ¿Cómo íbamos determinando cada una de esas superficies? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hoy estamos solos, Pablo. Me parece que somos vos y yo. Bueno. Puede pasar que la gente se conecta, Adriana, y deja la pantalla puesta y se van a hacer otra cosa. Lo que hay que hacer es que hacer interactuar. Lamentablemente va a ser un poco más lento y más tedioso, pero van a tener que ir interactuando como está haciendo vos ahora. No puede ser que de 55 personas ninguno responde, el que responde dice, perdón, ¿cómo dijo? Yo también puedo hacer eso. No, profe, en mi caso, por ejemplo, escuché, pero bueno, no, o sea, no me animaba a responder porque no lo tenía tan claro, la verdad que no lo tengo tan seguro todavía por el momento. ¿Qué grupo sos? ¿Qué grupo sos? No te puedo ver. ¿Qué grupo sos ahora? De ultracongelados, Canal Ciencias. Bueno, ¿cómo determinaron la superficie de cada una de las áreas ustedes? ¿Cómo lo determinaron? ¿Cómo lo sacan? ¿O no lo han sacado? Nosotros teníamos el plano, por lo tanto no debimos aplicar este método. Está bien, lo midieron en el plano y eso lo pusieron, lo volcaron en una tabla. ¿Qué hicieron con esos datos? Claro, exactamente, la tabla que confeccionamos. ¿La tenés ahí? No la tengo yo en este momento acá a mano. Solo como corolario, yo con los que están conmigo en los grupos, yo les dije que en los trabajos prácticos todos tienen que hacer todos los temas que vimos en clase. Entonces, ahora en la segunda etapa, esto que está comentando Adriana, el método de Gercher, que especifica calcular la superficie gravitacional, todo eso, al menos como un ejemplo tienen que hacer para conocer la herramienta. Porque si dan el plano, quiere decir que, no voy a usar nunca Gercher, que es uno de los tantos métodos que hay, tienen que al menos conocer y saber que existe. Lo mismo cuando veamos NIOS, que el peso, todas esas cosas que ya vieron, creo que Adriana ya le explicó, por más que, no sé, tengan todo robotizado, no sé, cada uno de los casos. Gercher lo vimos, en iOS no, pero vamos a hacer, ¿sabes lo que vamos a hacer, Pablo? Después de las vacaciones, vamos a hacer un trabajo práctico con cada uno de esos, que lo hagan en base a lo que tienen ahora, como si ellos no pudieran medir y hacen un ejercicio en base a eso. Porque si no, chicos... Tienen un ejemplo hecho, se aprenden a manejar la herramienta, chicos. Y conocen además que lo van a tener en el parcial. O sea, cuando les tomen el parcial a fin de año, lo van a tener que hacer, les van a dar un ejercicio. Entonces ya de paso lo vamos haciendo. Pero me gustaría saber cómo determinaron el área de cada una de las áreas que tuvieron que sacar ustedes, que incluso más de uno me presentó una tabla de flexibilidad en cuanto al área, si le sobraba, si le faltaba. ¿Cómo llegaron a esas conclusiones? ¿Cómo sacaron? Profe. A ver, chicos, otro grupo. Profe, yo soy del grupo de Cirrus, de las celdas eléctricas. Sí. Nosotros lo determinamos en base al plano y entendimos que el método de Gercher lo teníamos que hacer para la próxima entrega. Así que... Está bien, pero digamos, se habló y se explicó en clase, entonces más o menos ustedes deberían decir, bueno,
Nosotros lo hicimos en base a plano, como hicieron ustedes, como hizo el otro grupo que recién habló tu compañero, otro compañero, digamos, de otro grupo, de los ultracongelados. Perfecto. Pero no es el único, hay una forma de determinar, una en base a plano, otra en base a la experiencia, otra en base a la máquina. En base a la máquina es el método de Gercher, eso lo vimos, o sea que medianamente lo que espero de ustedes es esa respuesta. Y ustedes no van a saber determinar áreas si no cuantifican en base a algo. Yo con decir el área es tanto por tanto no llego a ningún análisis. ¿Por qué? Porque me está arrojando un valor que no es comparativo. ¿Con qué lo comparo? Tengo que siempre comparar con algo. Si ustedes quieren hacer una comparativa, lo tienen que comparar con el método de Gercher. Si ustedes quieren hacer una comparativa con otra fábrica, supongamos con otra fábrica similar, también puede servir como comparativa, pero la superficie en sí misma no me arroja ningún resultado, no me dice nada. O sea, puede ser que esté muy bien, puede ser que esté muy mal, puede ser que me falte, puede ser que me sobre, pero no me dice nada. O sea, en la medida que ustedes no comparen, cuando están en partes de comparativa, en la parte de áreas, si no hacen una comparativa, no van a saber. Y para eso existen herramientas que ustedes tienen que más o menos empezar a manejar. Más allá de las entregas, chicos, una cuestión de base. Decir, ¿cómo sé yo si esto está bien o está mal? ¿Cómo sé yo si este pasillo es ancho o es angosto? Eso lo vimos la clase pasada. A ver, ¿qué pasa por ahí? Y si por ese pasillo pasa un vehículo, y además pasan personas caminando, y además pasan con cargas en las manos o en los vehículos de transporte, bueno, eso ya me da un indicio de cuánto tiene que ser el pasillo. Y va a ser el ancho del vehículo, más un adicional de ambos lados, más el ancho para una senda peatonal de uno o de dos lados, dependiendo si van y vienen operarios. Y si va solamente un operario, un solo pasillo. Entonces ya me va dando la dimensión. Tengo el ancho del vehículo, más 1 metro adicional, más 0,80 de peatonal, y ahí ya me define un pasillo. Tendrá aproximadamente unos 3 metros, 3,20, 3,50. Y así vamos sacando y vamos comparando. Pero no pueden a esta altura todavía ni siquiera saber cómo han sacado o cómo han determinado esas áreas. Independientemente si ha sido parte de la entrega o no, porque esto ya lo hemos hablado por lo menos, no es que lo han entregado, lo hemos hablado. Bien, ¿algún otro? En nuestro caso, profe, también mediante el plano hicimos lo de las superficies. Claro, pero ¿qué hicieron? A ver, cuénteme qué hicieron. No, nosotros tenemos una de las cervecerías, la de Boca Toma, y solamente tiene el área de producción, sería, y los baños, no tiene administración ni nada de eso. Sería solamente la planta. Bien, ¿y esa planta es suficiente el espacio que tiene? ¿Es insuficiente? ¿Qué le parece a usted? No, es suficiente, sería porque tienen varios espacios, pero uno de nuestros objetivos iba a ser agregar un área para la administración y la comercialización que actualmente se hace fuera de la planta, sería. Bien, bueno, antes, de todas maneras, como forma parte de la entrega, vamos a hacer un ejercicio después de las vacaciones y ese ejercicio lo van a aplicar ustedes cada uno en la fábrica que tienen. Porque si no hacen una comparativa, no sabemos, chicos, qué estamos analizando. O sea, ¿cómo vamos a analizar si no comparamos y no podemos ver? Tendríamos que ser altamente expertos en áreas, en superficie, como para decir si esta superficie me alcanza o no, pero por tener la superficie sola no me dice nada. Volviendo a los almacenes,
la determinación del área total es muy parecida a lo que hacemos en la planta, nada más que ahí se manejan otras variables, que son las máquinas, la posición que tiene el operario frente a la máquina, si hay pasillos, si hay vehículos, todo eso influye dentro de lo que es la superficie que estoy calculando. En este caso, de los almacenes en particular, es muy similar, pero se considera un área básica más un área auxiliar más una área constructiva. El área básica son el área de despacho, de recepción, almacenamiento, que es igual al área útil más el área de pasillo. El área de pasillo de trabajo más el área de pasillo de circulación más el área de pasillo de seguridad. O sea, fíjense en que para almacenes aplicamos el mismo concepto. O sea, cuando yo estoy diciendo el área de pasillo, no es un área de pasillo solo. Yo tengo que ver qué pasa por ese pasillo. No es lo mismo si pasa solamente una persona y no lleva carga, que si pasa, o sea, que es netamente peatonal, que un pasillo donde además circulan vehículos o además se llevan mercancía o además se pasan productos que son de cierto volumen. Entonces ahí yo empiezo a conformar y a empezar a determinar esas áreas. El área auxiliar son la parte de baños, estacionamiento de equipos de manipulación, áreas administrativas y otras, eso como áreas auxiliares, para determinar el área total del almacén en este caso, y como les repito, es muy parecido que la determinación del área de una fábrica. Y luego el área constructiva, que son todo lo que tengo que tener en cuenta, como paredes, andenes, escaleras, rampas, columnas, también igual que lo que ustedes hicieron, o por lo menos ahora visualizaron en esta primera etapa de la planta industrial. O sea, esto de las áreas no es un tema menor, porque cuando nosotros tenemos que hacer una distribución o disponer de un almacén y determinar a dónde lo vamos a poner, tenemos que saber estas cosas, si no, es como que decimos, sí, hace falta un almacén, pero esto es parte del análisis que les corresponde hacerlo a ustedes, o sea que tienen que empezar a preguntarse, y si no saben, consultan, vienen, preguntan, traen, muestran y así vamos avanzando. Son diferentes grupos, diferentes temáticas, no todos tienen que aplicar lo mismo. Son todos muy similares, pero no todos aplican lo mismo. ¿Queda claro? Sí, profe. Igualmente, si puede ser posible lo que dice de ver un ejemplo práctico, más adelante estaría bueno, porque la clase pasada yo les dije que íbamos a hacer uno de Gercher y uno de Naios, que es para ver el esfuerzo de una carga, que es los dos temas que quedaron, porque quería avanzar un poquito con esto, como ahora se tienen que poner a definir bien los objetivos, que algunos lo han definido, pero son muy genéricos, muy generales. Entonces, cuando se pongan a definir los objetivos, el almacén, todo esto que acabamos de decir, no es un dato menor, o es un dato para tener en cuenta. Entonces, ya que estamos en esto, por eso me adelante. Después, cuando vengamos de las vacaciones, vamos a hacer un ejercicio de cada uno de estos, como para que ustedes empiecen a hacer y a manejar estas herramientas. Porque esto lo van a tener que hacer, en algún momento lo van a tener que calcular, y si no, aunque sea para el parcial, para que les sirva para después como ejemplo para el parcial. ¿Estamos? Excelente, gracias. Bien, de nada. Bueno. Bueno, cuando nosotros una vez que determinamos esas áreas, esa área total, que es la área básica, que es la área de acumulación, o sea, la área donde yo tengo realmente el espacio de almacenamiento, además de todo lo que es el área de recepción, además todo lo que son las áreas útiles de trabajo, el área auxiliar y el área constructiva, o sea, cómo lo voy a hacer, qué altura va a tener, cómo se va a implementar,
recién veíamos que si eran los diferentes dispositivos, si yo tengo dispositivos tengo que estudiarlos cómo van a funcionar. De acuerdo a eso les voy a dar alturas, espacios, voy a ver lo mismo que en la producción, voy a ver todo para poder después analizar. Dicho esto, una vez que se tiene todo eso, pasamos a la parte de la implementación, que es todo lo que nosotros, o sea, todo lo que hay que realizar para poder implementar esta opción de almacenaje de acuerdo a lo que yo haya elegido. Para esto, nosotros lo primero que tenemos que ver los procesos, cuáles son los procesos inadecuados, ver qué gestión de la información en el área de logística se está implementando, ver si tengo que ahí hacer ajustes de personal, ajuste de control, ajuste de implementación de sistema de control, ver los problemas de gestionamiento, de aprovisionamiento, esto que les decía al principio, depende de qué estoy fabricando y esos insumos de dónde vienen. Si yo tengo todos insumos importados, y bueno, épocas como estas yo necesito mayor stock. Este tipo de periodos como el que tenemos ahora, ¿cada cuánto se dan dentro de la planta? ¿Cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años? En nuestro país casi todos los años. Pero digamos, ¿cuál es la fluctuación? Podríamos averiguar eso y en función de eso decir, bueno, si esto se da eventualmente cada 20 años, a lo mejor no es necesario, pero si esto se da en forma casi continua, cada 3 años, cada 2 años, como pasa en nuestro país, o porque se cierran las importaciones, o porque sube el dólar, o porque no se consigue, o porque no lo dejan entrar, o por lo que fuere, bueno, entonces ahí yo tengo que ver por ese problema de gestión, tener ese almacenaje porque es necesario. Y después, por supuesto, ¿dónde lo voy a ubicar? Esto que decíamos recién, va a ser si va a ser al inicio de la producción, o sea, apenas entramos a la planta de producción, si va a ser al finalizar la producción, si va a ser en el medio de la producción. No es menor el detalle de dónde dónde va a estar la disposición física de ese almacén. Bien. Antes de determinar las características del almacén, debemos justamente chequear varias de estas cuestiones que son importantes. Primero, ¿qué es lo que se va a mover y qué se va a almacenar? Lo mismo que hicimos con vehículos industriales lo tenemos que hacer acá. O sea, tener claro, por eso es que es importante tener claro todo lo que se mueve y cómo se mueve. Entonces, tener claro el volumen, el peso, la forma, si es regular, si es irregular. No es lo mismo que yo esté moviendo dentro de la planta piezas que son de mucho volumen, aunque sean muy livianas, pero de mucho volumen, que apenas si puedo pasar, ya sea con vehículo en forma manual, por los pasillos, que si son piezas muy pesadas, porque la pieza pesada se soluciona con un vehículo, pero a veces cuando son livianas, sumamente livianas, pero con mucho volumen, bueno, ahí es como complejo, hay que buscar un sistema. La gente, por ejemplo, que está haciendo las piletas, el movimiento de todo tienen que hacer una zona de stock y almacenaje, porque primero que es un producto estacional, la gente se acuerda de la pileta a partir de octubre hasta los primeros días de marzo. Después nadie más se acuerda de las piletas, de nuevo octubre hasta marzo. Entonces esa gente tiene que hacer un depósito y ahí el tema, tal vez no sea tanto el peso, pero sí el volumen. Son muy voluminosas, entonces el espacio que tienen que tener tiene que estar en relación con las piezas que ustedes están moviendo y cómo las van a mover. Bueno, también es importante tener en cuenta si este producto es robusto, además si es frágil, o sea, si tiene, en qué condiciones se hace el manipulado del mismo, cuáles son las necesidades, además de almacenamiento, que podemos llegar a necesitar. Recién los chicos están en los ultra congelados. Bueno, cuáles son las condiciones de las cámaras, cuáles son las condiciones de refrigeración,
En el caso que tengamos hornos, esos hornos, o sea, que tienen que estar en un lugar de almacenaje, no de horno, pero sí con unas temperaturas muy controladas o muy estables, o sin humedad. Bueno, todo eso lo tenemos que analizar. La frecuencia del manejo, o sea, si es baja o alta rotación, lo que les decía con los pan dulces, con las piletas, estas piletas de... Bueno, las piletas. Bueno, eso que son estacionales, son productos casi estacionales, bueno, yo tengo lo mismo que si hago una bicicleta, por ejemplo, la bicicleta de niños, es también bastante estacional, porque tenemos el periodo del Día del Niño, donde se hace una gran venta, y a fin de año. Entonces, los otros meses como que hay venta, pero es casi regular. Entonces, ahí tengo como esos picos. ¿Cómo hago para llegar a cubrir esos picos de venta? Bueno, lo lógico sea con un almacenamiento. Entonces, tener en cuenta esa rotación, esa frecuencia también es importante. El tamaño de los pedidos, y cómo son, por mucha cantidad, por poca cantidad, va a depender también de la forma que le dé al almacén. La capacidad de apilado, si tiene o no capacidad para apilar, hasta qué altura. Bueno, características especiales cuando se trabajan con materiales peligrosos, productos frágiles o bienes perecederos, productos refrigerados o congelados, como en el caso de los chicos, productos de muy alto valor, supongo que tengan, no sé, trabajamos con joyas preciosas, bueno, ahí tenemos una cuestión, o con elementos que sean muy, no sé, guardamos pólvora o cartuchos para polvorines, entonces, bueno, ahí tenemos que tener un tratamiento muy especial. Todas estas cuestiones son las que ustedes tienen que analizar previamente a determinar determinar el área. Lo mismo pasa con la zona de la fábrica. Bien, y luego, por último, ver cómo es la operatoria, o sea, cómo es el despacho, cómo se hacen los pedidos, qué sistema de recepción hay. Esto también, hacer como un recorrido. ¿Se acuerdan que nosotros para la planta íbamos a poner los bloques de cada uno de los sectores y íbamos a hacer los flujos de cada una de las producciones? Bueno, acá deberíamos hacer lo mismo en el caso del almacén, con la zona de recepción, con la zona de ingreso o control de ese producto que ingresa, con la zona de preparación y pedidos y despacho, con la zona de agrupación. Con cada sector ir haciendo un análisis específico para después ver cómo lo vamos a implementar, porque es en sí mismo una distribución. ¿Queda claro eso? Siento que estoy hablando sola. Sí, profe, está claro. Bueno, veo que no están demasiado entusiasmados. No sé vos, Pablo, si querés agregar algo. No, de mi parte está perfecto. Bueno, vamos a continuar, vamos a retomar este tema. Queda mucho todavía para ver. Los tipos de almacenamiento, los distintos equipos. Es bastante interesante, como les decía yo, pero bueno, lo vamos a dejar para la clase que viene. Me parece que va a ser mejor que lo hagamos en base a algún ejemplo, a algún ejercicio más específico, que ustedes lo puedan analizar y de paso hacer los ejercicios que habíamos dicho con Pablo que vamos a dar después de las vacaciones. Así que si no tienen dudas o consultas, si quieren hacer alguna pregunta, vamos a ir cerrando. Profe, nosotros teníamos que hacer una ampliación por lo que hicimos, lo que nos dio en la proyección. Para calcular el almacenaje, ¿lo deberíamos hacer en base al criterio que nos va a explicar bien después de las vacaciones o en base a qué? ¿Cómo sacas la producción? O sea, ¿cómo es el aumento de la producción? ¿Tenés ideas? ¿Ya lo tenés establecido? Sí, tenemos los números. En este momento no me acuerdo bien
los volúmenes, pero ya están calculados. Están en ¿Qué el trabajo tipo de práctico. producción tenés? ¿Qué es lo que produce? Es el grupo de ultracongelados. Bien, ¿y ustedes un aumento, un incremento de cuánto? Le digo que no me acuerdo exactamente, pero o sea, en Bueno, base a... eso es importante porque tienen previsto algo en particular, tienen alguna idea en particular. Sí, está el terreno aledaño, que ya está en propiedad de la empresa. Digamos. Bien, pero solamente por el traslado de la planta, ¿van a hacer un traslado o van a hacer una ampliación? ¿Qué es lo que van a hacer? No, una ampliación. Bien, ¿y van a incorporar a algún otro producto ultra congelado? No, por el momento no. Bien, ¿por qué creen que van a aumentar sustancialmente la producción? ¿Tienen idea por qué? ¿Les han dicho algo? Hicimos proyecciones, profe, con un sistema de... Está bien, pero ¿qué les dijo la empresa? Ustedes pueden hacer una proyección, pero vivimos en Argentina. ¿Qué les dijo la empresa? A lo mejor la empresa ya les tiró un dato que cada día se vende más, que cada día se vende menos. Sí, porque aparte fuimos trabajando con datos históricos de hace más de 5 años. Profe, además de eso, la idea de la empresa en un futuro también es expandir sus mercados. Hoy en día abarca solamente 12 provincias a nivel nacional y pretende expandirse a más provincias y a su vez exportar. Entonces, en base a todo eso... Claro, ahí está. Bien, en realidad lo que pasa es que también dentro de los ultra congelados en los últimos años el uso de lo que primero era algunos productos básicos como hamburguesa, algunos productos semi elaborados como empanadas, para un consumo más directo, en la actualidad se le está dando mucha importancia a todo lo que son frutas y verduras. Y eso tiene potencial, tiene mucho potencial. De todas maneras, profe, es una empresa de panificados, ¿no? Bueno, no es de pero el proceso es parecido, o sea que por ahí ustedes deben hacer los criollitos, las medialunas, supongo que eso. Claro, por ahí es más factible, no sé, la empresa piensa en pastas o algún tipo de productos que se relacionen más con el tema panificado. Bien, por eso cuando uno habla de aumento de la producción, tiene que ver a dónde apunta. O sea, ustedes me dicen, tenemos una proyección de 5 años, ¿de dónde la sacaron? Es del histórico, porque se trata de un mercado que no tiene techo por el momento. La empresa todavía no abarca todos los mercados posibles, sino que mientras más venda y más produzca, va a seguir pudiendo... Está bien, vos me decís, en este momento son 5 provincias a las que está abasteciendo y tiene todo el potencial del resto en el país y en el exterior. No, y además en estas provincias, profe, tampoco es que vende a todo el mundo, sino que también en las mismas provincias en las que ya está, puede seguir creciendo. Está bien. Ahora para ver esa proyección es bastante complejo lo que ustedes han buscado, no es tan simple porque no sé si sabes que ahora está la ley que ya tiene media sanción, la ley que se va a promulgar de todo lo que es etiquetado con respecto a lo que es lo que se consume. En el caso de los ultra congelados están puestos en la mira porque pues justamente para conservarse en las condiciones, para que en el momento del consumo son los que más insumos no aptos o bastante cuestionados tiene. Entonces, no tiene conservante. Pero tiene otros agregados que deben ir ahora de acuerdo a esta nueva ley con la indicación de azúcar, sodio y todo lo demás que pueden llegar a tener y que lo tienen, que no es conservante, pero sí tiene que estar ahora con el etiquetado nuevo. Entonces, por eso les decía que ustedes en algún momento se van a ver afectados cómo sacaban esta proyección. Sí, profe. Además, creo que esa ley de etiquetado que usted menciona no afectaría tanto porque el 98% de los productos que produce la empresa no están destinados
al retail, digamos, a que la gente lo adquiera directamente en un supermercado, sino que se vende a café o a panaderías que lo cocinen y lo venden como una panadería tradicional, por lo cual no afectaría tanto desde ese punto de vista, digamos. Bien, Además, son las profe, que van a cafeterías, sí. habría que Bien. estudiar el tema de esta ley. Yo no sé qué pasó en el resto de los países cuando aplicaron esta ley, pero en el caso de los cigarrillos, por ejemplo, el cigarrillo dice que es perjudicial para la salud y la gente lo siguió consumiendo, creo. Habría que ver cómo afecta. Yo la verdad que no sé en ese caso. No, yo te comento, acá nosotros vamos a la cola de todo lo que está pasando, pero el tema de los ultra congelados ha sido muy cuestionado en todas partes del mundo. Obviamente que los países más avanzados, no te estoy hablando de todas partes, tal vez Latinoamérica recién incluso está incursionando en eso. Pero es un tema para tener en cuenta, porque por suerte, cada día más la gente y más jóvenes tienen más conciencia ecológica, más conciencia en cuanto a calidad de vida, a lo que consume, a fijarse. Bueno, esto me parece que debería ser alguna cuestión de que ustedes también tienen que ver esa proyección y para dónde podrían ir, porque 5 años es una barbaridad. O sea, no creo, o sea, en estas condiciones que ustedes puedan, y más con elementos de consumo, que puedan hacer una proyección de 5 años. No es un consumo, a ver si se entiende lo que digo, no es un consumo, si bien ustedes abastecen la cafetería y por ese lado ya sí me cierra más, que donde no tenés el consumo directo, sino que lo haces a través le llevas a los criollos y las medialunas para que lo calienten y lo sirvan. Entonces el consumidor no está en contacto con el envase del producto, que puede cuestionar o ver todos los ingredientes y componentes que tiene. Digo que si esto a la larga no les puede traer alguna baja en el consumo, más que un crecimiento, salvo que ustedes lo tengan muy bien estudiado. Sí, profe, particularmente nosotros hacemos varios trabajos prácticos con la empresa y hemos hecho análisis de mercados bastante profundos. Sí. Y hemos detectado que en cuanto al congelado, Latinoamérica es básicamente muy nuevo en la utilización de este proceso como conservación del producto, y que hoy en día la tendencia es esa, de que tanto en los puntos de venta, que las panaderías comiencen a adquirir todos los productos congelados, porque se evitan un montón de problemas de tener que desperdiciar productos, de tener que tener mucho personal. Entonces, por ahí también va a suplantar a la panadería tradicional a través de los productos congelados, que eso también es una parte del crecimiento que nosotros le estamos proyectando. Está bien, bueno, perfecto. Eso entonces, ¿sabes qué? Estaría bueno incluirlo dentro del trabajo, como una pequeña introducción, no más de media carilla, que expliquen esto que estás comentando. Porque cuando ustedes dicen tenemos una proyección, no se justifica mucho, o sea, porque no hay mucha, salvo lo que acabas de decir, que sí, ahora me cierro un poco más. Bueno, profe, está hecha la proyección, hay una explicación, pero le podemos después enviar. Se la pueden incorporar, si les parece. ¿Quién es el profe de ustedes? Usted, profe. Bueno, entonces incorpórase directamente. Bien, sí, podemos hacer un resumen del análisis de mercado. Pero que no sea más de una carilla, chicos. Claro, que sea bueno, apenas como para indicar por qué ustedes apuntan, que está bueno el razonamiento que hacen. Está muy bueno, pero no más de eso. Volviendo Listo, a la primera pregunta, ¿por qué no? O sea, ¿con qué método deberíamos hacer el cálculo del almacén nuevo? Volviendo al punto con ese, por eso te preguntaba, es importante si van a ampliar, y si vos me decís que van a incorporar otros productos como fideos, ¿me dijiste? No, que lo que se refirió Juan es que... ¿Cuáles eran los otros productos? Me nombraste un par de productos que tenían pensado que más para el lado de las pastas y no de las frutas. No, que en el caso... Claro, justamente todavía la panadería tiene potencial. La idea es, la empresa quiere crecer por ese lado.
Bueno, lo que podríamos hacer, ver cuáles serían los crecimientos posibles y eso incorporarlos. ¿Se entiende? O sea, que ya pensemos como que vamos a tener esa producción en los... Bien, bien, bien.